¡Jalala tu Macadari! ¡Muerte a Domingo Pedro Mengo Murillo! ¡Jalala Collasuyo! ¡Abajo Bolivia! La vergüenza de ser boliviano y el orgullo de ser quechua. Ahí está dicho todo. Cada acto indio debía comenzar quemando la tricolor. Solamente para eso sirve ese trapo. Está comenzando agosto, un mes muy fuerte. Hay que andar con firmeza, no es bueno arrepentirse, no es bueno andar dudando. Ahora dicen el mes de la Pachamama. Tontería. ¿Qué quiere decir? ¿Que 11 meses del año no son de la Pachamama? Todo el año es de la Pachamama. 2 de agosto, día del indio, día del perro, igual. Todos los días del año son día del indio. Hoy es día del indígena. No hay cosas más diferentes que el indígena y el indio. El indígena es el enemigo del indio y el indio es el enemigo del indígena. El indígena es la pureza, la chigarimilla. Digo, el indio es la chigarimilla, la pureza. El indígena es la papa transgénica. El indio es como la lana, el algodón. El indígena es la ropa de plástico. El indio es como la cañada. El indígena es como la Coca-Cola, la Coca-Colonización. El indio equivale a una tahuaco limpia del campo que con una mirada nos hace tambalear. El indígena equivale a la guarrocha con su pelo color zanahoria. Fíjense, todas las palabras que comienzan con in son negativas. Indecente, indigno, inconcluso, inacabado. El enemigo de la nación animal es muy grande. Cuando nos obligan a usar palabras equívocas como indígena, están apuntando al cerebelo, el cerebro del cerebro, el cerebro fértil, el que decide lo más importante. La corteza del cerebro es puramente lineal, mecánica. Pensamos con palabras, nos manipulan con palabras. Democracia. Ustedes saben que esa palabra viene de Atenas. 100.000 elotas, esclavos, 10.000 espartanos controlaban esos 100.000. Y ahí nació la palabra democracia. Pero los ilotas no eran idiotas. Por eso estaban encadenados, por eso no podían tocar el arma. En cambio, los mostreros de aquí son aymaras y con toda tranquilidad masacran a sus abuelos y a sus padres aymaras. ¿Por qué? No necesitan cadenas de hierro. Las cadenas están internalizadas dentro de su alma. Son sus propios policías. ¡Qué vergüenza! Pero así nomás es. Por eso les digo, los ilotas tenían que andar encadenados de hierro, porque interiormente eran libres, por eso los encadenaban. A la aymara no hay que encadenarlo, él mismo se encadena. Fíjense, revolución. ¿Qué carajo quiere decir revolución? Sabemos o repetimos como loros. Reevolución.
es otro tipo de evolución. Ahí está el contrabando y nosotros no lo analizamos. Reaccionario, como lo peor de lo peor. Hay que ser un imbécil para no reaccionar ante el peligro, pero lo han convertido en una palabra negativa. Con esas palabras nos manejan. ¿Qué revolución ha ayudado alguna vez a algún pueblo? Ninguna. El 9 de abril no ha sido revolución, ha sido insurgencia popular. La revolución cubana, yo he estado 6 meses preso en Cuba por decir, la mayor parte de la población cubana es negra, ¿y por qué no hay negros en el Comité Central? Adentro, carajo. Hay que estar desesperado para lanzarse al mar y cruzar hasta la Florida, desafiando a los tiburones. La llamada Unión Soviética, sinónimo de cola. Hay que hacer cola para todo bajo un gobierno comunista. En La Habana hay una heladería que se llama Copelia, en la Rambla, y la única diversión del cubano que vive en La Habana es ir a tomarse un helado. Y son colas de 4, 5, 6 cuadras para tomar un helado. En cambio, donde hay oferta y demanda, si la gente quiere helado, va a aparecer alguien que los produzca y se dan unos billetes vendiendo helados, pero es prohibido. Cuando les digo que nos manejan con palabras y nos manipulan con palabras, me refiero a palabras como neoliberal, sinónimo de lo peor ahora. Pero analicemos la palabra. Los liberales eran los que estaban más cerca del pueblo, ¿contra quién luchaban? Contra los grandes oligarcas que eran los conservadores. Hay que fijarse en la etimología de las palabras, en las raíces de las palabras. Plurinacional, ¿qué? Es una palabra hueca. ¿Dónde está la nación aymara? ¿Dónde está la nación quechua? ¿Dónde está la nación guaraní? En ninguna parte. Es el mismo Estado colonial que se pone la careta de plurinacional para jodernos con más tranquilidad. Interculturalidad. ¿De dónde ha salido esa palabra? Del Departamento de Estado norteamericano. ¿Cómo van a dialogar las culturas indias si están amordazadas? Los indígenas pueden dialogar porque están prostituidos, pero los indios no pueden dialogar. ¿Por qué no se encuentran los libros de mi padre, de Fausto Reinaga, acá? En ninguno de sus pueblos hay. Porque un joven aymara, un joven quechua, un joven indio que lee los libros del Fausto, ya no se va a dejar meter los dedos a la boca con un marxista, con un sectario, con un contrabando de Occidente. Por eso son perseguidos los libros de mi padre, porque en la colonia está prohibido hablar la verdad. Un cura dijo, Solari creo, que en el Chapare usan a los niños para ayudar al mercado del narcotráfico. Y casi lo hacen votar por el Vaticano. Y es la verdad. El presidente de Aerosur dijo que basta un poco de alcohol para maniobrar a grupos indios. Es la verdad. O miento. Así nomás es en la colonia. Prohibido hablar la verdad de la colonia. El cambio. ¿Cuál cambio? ¿Dónde está el cambio? El único cambio es que no hay ni primera ni segunda dama de la nación. El único cambio en toda la historia de Bolivia. Por primera vez los transvestis, esos hombres que no quieren ser hombres, tienen su carnet de identidad. Ese es el cambio. Pero nosotros, como somos obedientes,
tenemos una obediencia de primera calidad, 24 quilates. Por eso, los hermanos de la calle dicen, caballero, caballero. Esa mierda de palabra no existe en México, no existe en Guatemala, solamente aquí. En el monobloc, la mayor parte de los estudiantes son aymaras, son indios, son quechuas, pero no pueden poner a su centro de estudiantes aymaras, centro de estudiantes indios. Tienen que poner centro de estudiantes campesinos, porque es la palabra marxista. Y no son campesinos, son humanos, pero no les permiten usar su propia palabra. Aquí afuera, desde el puño, la opera debía ser una trinchera del pensamiento máutico. Y en lugar de eso es trinchera del marxismo, de Occidente. Si no fuera por respeto al aula magna, les diría, ¡carajo! ¿Hasta cuándo vamos a ser tan yuncos? Un pueblo de yuncos no merece sobrevivir. ¿Para qué? En la entrada, fíjense, los alumnos venían a estudiar, ahora solo vienen a bailar. Las universitarias formaban su ser para sí, ahora baten la cola con frenesí, nada más. Nosotros tranquilos. La pregunta del millón, la raza aymara, la raza india, ¿es una raza aplastada, esclavizada? Cuando uno ve la realidad cara, a calzón quitado, hay una felicidad que es mucho más grande que la alegría. Surge una felicidad sutil, porque uno está, por muy fea que sea la realidad, hay una felicidad porque ya no se está usando eufemismos, ya no se está viendo caretas, se están viendo caras. Esa felicidad jamás la va a sentir un indígena, jamás la va a sentir un creyente. Hermanos, liberar un país es como construir una casa. Los cimientos no pueden estar sobre el barro, sobre el lodo. Los cimientos tienen que ser profundos, tienen que llegar a la roca, contactarse con la roca. Entonces es una buena construcción. Pero ahora, interculturalidad, plurinacional, cambio, es el barro, es el lodo. Y sobre eso nos vamos a liberar jamás. Buda es lo más opuesto de Jehová. Jehová impone amenaza. Buda sugiere. Y con esto voy a terminar y ojalá no se olviden. Buda dice, la verdad al comienzo es amarga, después es dulce. La mentira al comienzo es dulce, después es amarga.